muchísimas gracias. Quiero darte la bienvenida, Anthony, y a esos espacios Connect. Te voy a contar un poco de qué se trata. Esto es una entrevista que va a quedar grabada como un testimonio para nuestros estudiantes. Nosotros hacemos coaching vocacional y la idea es que contacten con profesionales que son de su interés. Particularmente el área del actuario es muy desconocida para los chicos. Si tú les preguntas, 8 de cada 10 no tienen idea. Entonces, ¿Para qué tipo de estudiantes exactamente? es para los chicos que van a estudiar, o sea, que están entre 14 y 17 años que quieren explorar carreras Ok, universitarias. Nosotros ok, trabajamos en consejería en ese sentido. Entonces, siempre tenemos testimonios de profesionales para eso. ok, Entonces, de eso se trata este espacio. listo. Buenazo. Entonces, solamente ahí off camera, espera, te voy a apagar un ratito solo para contar. Ahora Perfecto. sí. Bienvenido, Anthony, a Encuentros Connect. Este espacio es una entrevista básicamente a profesionales que queda guardada como testimonios para los estudiantes que están haciendo nuestros procesos Insider. Que en los procesos nuestros, la idea es que los chicos entrevisten a profesionales que están en el área de interés, pero también que exploren carreras nuevas que quizás no han contemplado. Entonces, el actuario en particular es una de las actividades que menos conocen los chicos. Y tengo que decir aquí en el espacio que yo admiro muchísimo tu trabajo. Siendo francés, vienes al Ecuador a ser actuario. Entonces, quisiera que les cuentes un poquito cómo llegas al Ecuador, cómo escogiste ser actuario, cómo llegaste a esta profesión. Ok. A ver, para empezar, yo estudié entonces en Francia, tengo un bachillerato científico, entonces esto creo que es lo primero que tendría que descartar, que desde mi bachillerato sí está como apuntando a las materias científicas que son matemáticas, física, química y biología. A mí siempre me gustaba la matemática, creo que también tenía profesores que me ayudaron a esto. Creo que depende mucho de la manera de enseñar la matemática, cómo la vamos a recibir. Después de esto, yo estaba un poco perdido, justo como muchos. Eh, Me encanta pues, que lo digas, que eso es lo común. Y eso es lo que les digo a los chicos. Lo común es no saber. Es muy sí, poco común que uno sepa para dónde va. Sí, nomás. así es. Entonces yo quería estudiar en el extranjero, entonces salí de Francia para ir a Israel. Yo fui Ya. un año allá estudiando una ingeniería. Creo que no fui tan maduro para quedarme, creo que eso es la razón, y me regresé a Francia. Ya. Y bueno, ahí me tocó decidir de nuevo. Entonces, encima regresé, creo que en el mes de marzo o abril, justo cuando empiezan todas las inscripciones adelantadas a las universidades, a las escuelas y todo esto. Yo sabía que me gustaba la matemática y quería algo enfocado en esto. Y me encontré con un amigo del colegio que estaba mayor a mí de 3 años y él me decía que estaba estudiando en una universidad en Toulouse, en Francia, donde estudié, una licencia en matemáticas aplicadas. Entonces, en Francia también es diferente porque hay primero la licencia en 3 años, después la maestría son 2 años. Y Ya. según la licencia que hacemos, podemos ingresar a una maestría especificada. Entonces, le decía, ok, me parece bueno, pero qué me va a dar después esto? Y me dice, lo principal de esto, puedes apuntar a muchas maestrías, pero lo principal te puede ayudar para hacer una maestría en ciencia actuarial. Y ahí fue la primera vez que escuché la palabra y que empecé a averiguar. Entonces, él me decía que en la licencia hay mucha matemática, hay economía, pero los conceptos matemáticos de la microeconomía y de la macroeconomía. Y también programación, cosas de este tipo. Yo empecé a averiguar el programa, me encantó y ahí me lancé. Ahí fui que hice esta licencia en matemáticas aplicadas y después maestría especificada en ciencia actuarial. Ok. Cuéntame un poco qué hace un actuario, cómo es el día a día de un actuario. A ver, aquí en Ecuador, a ver, yo trabajé en Francia en AXA.
que es una compañía de seguros muy famosa, una de las más grandes del mundo. Para que tengas una idea, en AXA hay más de 200 actuarios, ¿ok? En ¿Ya? las compañías de seguros en Ecuador se pelean para tener uno. Eh, entonces, todo depende de cómo la compañía va a manejar su negocio, enfocado o no en la técnica. Lo que hace el actuario es que va a explicar y a modelizar la técnica del negocio de seguros, principalmente. Un actuario también puede trabajar en bancos, hay muchos y cada vez más consultores actuariales, es decir, que son actuarios que tienen una consultoría actuarial. Y ahí puede ser hasta para cualquier empresa. En Ecuador, para decirte mi día a día, yo trabajo mucho en Excel porque no llegamos a las cantidades de data de que pueden manejar multinacionales o cosas así. Entonces, el día a día es elaborar modelos, tratar de explicar la realidad de lo que pasa en la compañía, todo en términos de matemáticos con números, ¿sí? Y también modelización. Entonces, ahí sí utilizamos software actuariales. Dentro de esto hay uno que se llama R, otro que se llama Python. Existen muchos que permiten ya al actuario modelizar lo que quiere hacer. Entonces, hoy en día todo está desarrollado para ayudar al actuario a hacer las cosas más rápidas. No es que un actuario está con una hoja escribiendo fórmulas como loco. Eso es más para matemáticos que tienen un PhD, que quieren buscar fórmulas toda la vida. Pero la carrera actuarial sí es bastante enfocada en matemática y en estadística. Y yo creo que es para formar el cerebro a este tipo de pensamiento, porque no es como te digo que lo vas a usar todo el día tratando de resolver ecuaciones, no es esto. No te digo que no hay, pero no es la mayoría, ¿sí? Entonces, Dirías que, por ejemplo, un chico que tiene la habilidad matemática, ujú. ¿qué le sugerirías si, por ejemplo, le atrae esto que me comentas de cuál es el día a día de un actuario? ¿Tú entrarías por matemática igualmente como lo hiciste? ¿Ese es el camino ideal, entrar por matemáticas como ciencia exacta? Cuéntame un poco, ¿qué recomendarías tú a un chico que quiere ser actuario? ¿Por dónde A debo ver, entrar? sí, yo insisto mucho en esto de la matemática porque sé que algunos escuchan matemática y ya van corriendo. Entonces, Exacto. creo que uno que quiere ser actuario va a ser complicado si no le gusta. Tiene que gustarle, tiene que sentirse un poco lo que hay atrás de la ciencia, de la matemática, porque el actuario lo que hace al final es que va a usar toda esta matemática, todas esas modelizaciones y todo esto. Imagínate que él, después de haber hecho todo esto, tiene que ir frente a un gerente general o frente a alguien que maneja el negocio y transformarle todo lo que hizo, toda la modelización, la matemática y todo, transformarle en la realidad del gerente o de la persona que va a tener que tomar decisiones. Entonces, esto es súper interesante. Por eso te digo, hay que entender la matemática de una forma global para después poder transmitir el mensaje a alguien que no quiere ver fórmulas, no quiere ver todo este tipo de cosas. Ok, y lo que tú dijiste es súper interesante y por eso también lo voy a rescatar. Es decir, cuando tú les dices a los chicos, estudia matemática pura, no ven para dónde. Y solo visualizan el profesor de matemáticas universitario o Ujú. alguien que está sentado haciendo cálculos. Y tú me dices, si bien esa lógica que yo aprendí dentro de la matemática pura la utilizo hoy en día, no significa que estoy haciendo cálculos todos los días Así es. porque tengo un complemento muy importante de desarrollo tecnológico dentro de la profesión. Así es. Yo creo que el actuario debe haber otras, pero es una de las profesiones que te permite entender por qué te enseñaron matemática. Entonces, como te digo, hay algunos que, eh, y los necesitamos también, que hacen research. Entonces, se ponen en esto y ahí sí pasan buscando y ahí sí ellos pasan encerrado y están fuera de la realidad. Pero el actuario es alguien que va a aplicar la matemática a la realidad.
Y esto también es lo que me gustaba mucho de esta carrera, entender por qué necesitamos esta matemática y por qué, por qué nos enseñaron todo esto, para qué me sirve. Muchas veces te dicen los chicos, hasta los chiquitos, ¿para qué tengo que saber hacer una ecuación? Eh, yo sí entiendo porque muchas cosas, porque las usamos, y yo creo que mucho también es para formarte tu manera de pensar, para cómo eh, tallar tu cerebro de tal manera de que después puedas hacer esta profesión. ¿Qué es, antes de ser, o sea, tú estás absolutamente contento con ser actuario? ¿Crees que va perfecto con tu perfil de personalidad? ¿Disfrutas lo que haces día a día? Sí, mucho, mucho. Yo creo que yo llegué a un punto donde sí, hay algunas cosas que me fascinan. Entonces, sí, en Cuando este vas a sentido sí, sí me contratar, gusta por mucho. ejemplo, una persona, Ujú. ¿qué buscas? Es decir, ¿qué buscas? ¿Qué tipo de personalidad crees que es más afín con el trabajo del actuario? ¿Cómo eres tú? Cuéntanos un poco, ¿cómo es esa personalidad del actuario Sí, que a ver, disfruta ese trabajo, que, como tú dices, encontré en mi trabajo mi pasión? ¿Cómo es? sí. Y ahora, quienes te acompañan, ¿cómo tienen que ser? ¿Qué perfil buscas de Yo, personalidad? Porque finalmente sí. después desarrollan las habilidades. Yo creo que soy un poco diferente del prototipo del actuario normal, pero un actuario normalmente los que conocen lo ven como una persona rara, directamente, solo por saber esto de que es alguien que va, que estudia matemática y hace esas cosas raras. Eh, pero sí, yo creo que sí, 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 definitivamente pueden ser personales un poco diferentes en este sentido. Son personales muy lógicas, que buscan la lógica en todo, buscan... ¿sabes qué? Te voy a dar un tip. Hay una película sobre un actuario muy Ya, famosa con ok, Ben Stiller, ok, ¿sí? Se llama Mi novia Polly, ok, ¿ya? ya, Entonces, es espectacular para ver un poco lo que es un actuario. Es súper chistosa, súper buena. ya. Está con Ben Stiller y Jennifer Aniston. Pero sabes Entonces, que en esta película, ya, dime, sí, en esta película, él es el prototipo exagerado del actuario. Entonces, todo lo que hace calcula probabilidades, qué va a cuál es la probabilidad de que me pase esto, que vaya a hacer esto. Y entonces él es tan implicado en su trabajo de actuario, de calcular y mitigar el riesgo, que como que le come la vida a él. Él empieza a calcular riesgo en su vida, en todo, va a cruzar la calle, todo, todo, todo. Ahí creo que podemos tener una buena idea del tipo de personalidad que es. También yo tenía muchos amigos que estudiaban conmigo que les fascinaba el juego, las apuestas, el ya. póker, todo esto. No, no necesariamente, bueno, a todos nos gusta ganar plata, pero es la adrenalina del juego, le fascina un poco al actuario porque él sabe un poco la ciencia que hay atrás, La todo lo que te digo de probabilidad. probabilidades. Exacto. Entonces, les gustaba mucho esto. Sabes que nosotros en las evaluaciones, y también por eso trabajamos así, hacemos un perfil pormenorizado del chico. Y entre las cosas que averiguamos, por ejemplo, son sus intereses, porque lo que tú dices, es decir, esos intereses siempre están detrás de lo que te motiva. Y es la motivación la que te mueve. Ujú. Entonces, tal cual, esa es una información, por ejemplo, que a mí me viene súper bien. Ahí también quería Sí. preguntarte si, por ejemplo, el cálculo actuarial, tú sientes que es una ocupación que tiene proyección en Ecuador y en el mundo. ¿Cómo lo ves globalmente a esta A ver. ocupación? A ver, cuando yo empecé en 2006 a estudiar, cuando yo empezaba, ya la carrera de actuario en Europa existía, pero estaba un poco caducada y decían que era la carrera por estudiar. Ya, De lo que veo, sigue siendo así en Estados Unidos y en Europa, buscan muchísimos actuarios. eh, a eso sí te lo puedo asegurar que alguien que estudia esta carrera va a encontrar trabajo, eso te lo aseguro. En cualquier parte del mundo. Mira, en Ecuador, cuando yo llego en 2013, todavía no saben qué es un actuario, aunque hay consultorias actuariales
hay una de ellas donde yo trabajé, que es Actuaria Consultores, con Rodrigo Ibarra. Ujú. Entonces, en esa época no saben mucho, todas las compañías de seguros se manejan sin la técnica y les va bien, pero eh, la superintendencia ya empieza a regularizar esto y a pedir actuarios en las compañías de seguros, a pedir informes actuariales. Entonces, hasta las compañías que no tienen actuarios tenían que contratar a un externo actuario que pueda firmar como actuario. Eh, entonces, yo sí sigo pensando que es una carrera muy buena para el futuro, esto no lo dudo. Eh, Otra cosa es que los actuarios es una profesión como un poco especial que se califica. Es decir, y creo que esto es importante decirle a los chicos, tú estudias una carrera actuarial, cuando ya tienes tu título, dependiendo del país donde te quieres calificar, te toca pasar exámenes de calificación. Entonces, hablamos de Estados Unidos. En Estados Unidos hay dos centros, el SOA y el CAS, eh, que son centros que dan a los chicos la posibilidad de pasar exámenes, creo que son como unos 10 exámenes, para tener la calificación de actuario de Estados Unidos. Entonces tú puedes tener estudios, una carrera para ser actuario, tener tus títulos, pero no tener la calificación, ¿ok? Y esa calificación es súper importante. Y en ese sentido Dependiendo de los también, países, ya, dependiendo de los países va a ser diferente, en cada país va a ser diferente. una de las cosas que analizamos es el impacto de la tecnología en ciertas ocupaciones y Ujú. las tendencias en ese sentido. Entonces, por ejemplo, hay ocupaciones que van a experimentar un cambio en relación a lo tecnológico y en ese sentido les decimos, por ejemplo, las leyes, el impacto de todas las aplicaciones en cuanto a contratos que de alguna manera son rutinarios, podrían afectarse, ya hay ciertos sectores. El tema del cálculo matemático puede ser algo que la inteligencia artificial se coma. ¿Tú cómo ves ese riesgo dentro de lo que se hace? O definitivamente eso no puede llegar por ahí. Es definitivamente Mira, imposible que ocurra. a ver, no te puedo predecir tanto a futuro, pero imagínate que hoy en día ya tenemos mucho de esto y lo que te puedo decir es que hoy en día, con todo lo que tenemos, el actuario es necesario, Ok, porque todavía no logran con toda la programación y todo esto. Todavía es como que la programación está muy cuadrada y no y sí necesitas un pensamiento humano atrás de esto para ir viendo, para hacer modificaciones que la máquina no vio, muchas cosas así. De hecho, el actuario lo hace mucho, trabaja mucho con programas que ya hacen todo, pero él después con su especialidad ya sabe dónde hay cosas que modificar que la máquina no vio. Yo creo que va a durar por muchos años más. perfecto. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de estudiar esta carrera? ¿Qué te habría gustado saber? ¿O qué consejo le darías a una persona antes de entrar? A ver, yo creo que había averiguado muchísimo sobre el tema antes de entrar, Ya, entonces creo que ya sabía casi todo. Lo que sí puedo aclarar ahora que estoy dentro de la profesión, que capaz no sabía tanto antes, es que es una profesión que evoluciona bastante, pero mucho, debido a dos cosas. Primero, a lo que hablábamos, la evolución de la tecnología y todo esto, entonces el actuario yo creo que siempre tiene que capacitarse de nuevo, actualizarse, aprender las nuevas herramientas, los nuevos modelos. Puede ser que un actuario hacía, por ejemplo, yo trabajo en seguros y hago la tarificación de un seguro, ¿ok? Entonces, puede ser que recién salió un nuevo modelo de tarificación que nunca nos enseñaron porque no existía antes. Entonces eso es lo primero, bastante evolución y siempre buscar actualizarse. Capaz, no sé, creo que hacen esto a los pilotos de avión o a los médicos, capaz también con lo que van encontrando. Y la segunda cosa es la normativa. La normativa cambia bastante. En Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, salió hace en 2000 y pico, una normativa que se llamaba solvencia, creo que después del 2008 de la crisis.
Entonces decidieron mandar una normativa súper fuerte que iba a regularizar todas las compañías de seguros con esa normativa solvencia. Imagínate que había compañías, y hasta hoy en día, que buscaban un actuario a pleno tiempo, a veces equipos de actuarios, que iban a pasar más de 3 4 años en la compañía únicamente regularizando la compañía según esta nueva normativa. Ya. Entonces, esto es solvencia uno. Ahora estamos en solvencia 2. En poco tiempo yo creo que vamos a ir a lo largo y cambiando normativas. El Ecuador no llega todavía ni a solvencia uno, pero imagínate que ya se habla de esto. La superintendencia quiere implementar este modelo a las compañías en Ecuador y ahí van a necesitar contratar miles de actuarios. Ahí también decirte que una de las cosas y elementos que valoran los chicos es la autonomía. Es decir, tu carrera te permitió de alguna manera ser emprendedor hoy y tienes tu propia empresa. Entonces digo, eso realmente es algo que viste previamente, o sea, ¿lo proyectaste así o se dio? A ver, normalmente el actuario va a trabajar en una compañía de seguros, ¿sí? Eh, Como te decía también en una de las preguntas, muchos ahora hacen, yo sé que en Francia hay mucho de esto, consultoría actuarial, ¿ya? Esto se desarrolla también bastante en el Ecuador porque faltan actuarios. Entonces, cuando hay, en vez de colocarse en una compañía y trabajar solo para esta compañía, hacen una consultoría para poder trabajar para todas las compañías. Entonces, sí hay posibilidad de crear su empresa, pero yo creo que sí, la mayoría sí van a estar dentro de una empresa grande de seguros. Ya. Lo que sí es que como que el actuario o el área actuarial dentro de la compañía se ve como el cerebro, es como algo aparte. Es como, wow, ellos son los locos, ellos son como el cerebro que hace caminar todo por atrás, ¿sí? Ok. Entonces, igual en una compañía es como que se ven un poco aparte, un poco, no sé, con más respeto, como que son, como te decía, los locos genios de la compañía, no sabemos qué hacen, pero los necesitamos. Pero tú eres de los más jóvenes actuarios, creo yo, del Ecuador, ¿o no? A ver, yo, no, yo creo que sí hay más jóvenes, yo creo que ahora creo que estamos en 20 calificados, algo así. Y sí, yo soy dentro de los más jóvenes, hay algunos de mi edad, capaz un poco más jóvenes, eh, y hay muchos extranjeros, hay también argentinos, venezolanos, porque en el Ecuador no hay. Yo, de lo que sé, cuando yo llegué a Ecuador, me comentaba, yo me llevo muy bien con Rodrigo Ibarra, que él es uno de los primeros actuarios en el Ecuador, que se graduó en Francia. Él me comentaba que él soñaba con tener la carrera de actuarios en el Ecuador. Y yo sé que en una época él daba clases en la USFQ de ciencia actuarial. Entonces, no era como una carrera en sí, pero era una clase para que los chicos tengan un poco de conocimiento de la ciencia actuarial. Él creó hace 4 o 5 años la Asociación de Ecuatorianos de Actuarios y creo que busca con esto obtener la calificación para tener una maestría en ciencia actuarial en el Ecuador. No sabía decirte en qué estado está esto, pero estoy seguro que está en proceso. Ok, Anthony, no te quiero quitar más tiempo porque me diste exacto el tiempo. Quiero agradecerte muchísimo en nombre de Connect, de nuestros estudiantes, felicitarte porque yo aquí backstage he visto desde que llegaste al Ecuador y realmente cómo has crecido en el tema y eres un referente no solamente en el tema actuarial, sino también comunitario, ¿no? O sea, tienes un trabajo comunitario adicional en tu comunidad que también me parece loable en el sentido de que también a los chicos les invitamos a que sean, en ese sentido, tengan balances, balances en lo personal, en lo profesional. Siempre les decimos que el desbalance provoca que de alguna manera tengas un burnout y que pierdas la motivación de la vida en todos los sentidos. Y pienso que en ese sentido tú eres un referente de que se puede aportar comunitariamente, tener un balance personal y una profesión destacada y éxito en lo que uno hace.
Así que muchas gracias en nombre de Connect. Gracias a ti. Mira, estaba pensando que a mí me hubiera gustado capaz en la época comunicarme con uno para preguntar. Con gusto, tú tienes mi contacto, mi número, te puedo pasar mi mail. Los que quieren preguntar o consultar, estoy a la orden. Muchas gracias, Anthony. Parte del programa es eso, ¿no? O sea, nosotros les decimos, pero como están, hay tan pocos, por eso te dije, por favor, hagamos esta entrevista, porque solo te conozco a ti y no quiero todos nuestros estudiantes mandártelos, pero sí, te voy a mandar, porque efectivamente hay muchos chicos, sobre todo hay el Con gusto. estigma de la matemática, de a Sí. dónde me lleva la matemática pura. No, no Ujú. ven cuáles son las N posibilidades, porque aparte de actuarios, puedes ser hasta programador, pero nunca Sí, arrancan pensando en la matemática como primer camino de carrera. Y eso es lo que nosotros estamos rompiendo. Es decir, ellos como están pensando en programar, van a computer science. Les decimos, no necesariamente a través de computer science, porque de pronto a través de la matemática puedes programar mejor, pero sí, tienen como esta inmediatez de hacer las cosas. Entonces, por eso también les decimos, busquen a alguien que esté en el medio y les va a dar tal cual lo que tú dices. Si yo volviera a hacer, creo que la parte de estructurar mi pensamiento matemático es lo que determinó el éxito que tengo hoy. Y no te va así bien en es. ingeniería. Además, me encanta esa historia. Qué bueno Sí. que no te fue bien en ingeniería, porque de pronto de ingeniero Ah, no sí. tendrías el éxito que tienes hoy como actuario, porque nadie tiene pensado que esa posibilidad existe, porque no es común. Entonces, esa parte ha sido para mí valiosísima de tu historia. Perfecto. Gracias, Anthony. De nada, muchas gracias a ti. Chao.